Hola, en este video vamos a aprender a nombrar los alquenos y los cicloalquenos. Para partir, es válido mencionar que las reglas para nombrar a los alquenos son bastante similares a las de los alcanos, a diferencia que en el caso de los alquenos, el sufijo que vamos a utilizar en la nomenclatura es eno. Como primera regla para nombrar a los alquenos, al igual que en los alcanos, está identificar la cadena principal. La cadena principal, desde hace mucho tiempo, la IUPAC estableció que la cadena principal en el caso de los alquenos era la cadena más larga que contuviera al doble enlace. En el caso de esta estructura que tenemos acá, tenemos dos formas de contar cadenas conteniendo el doble enlace. La que está mostrada como 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y podemos también enumerar hacia el sentido contrario. Uy, se me fue un rayo acá. En sentido contrario. Donde este seguirá siendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 átomos de carbono. Por tanto, esta es la cadena principal del alqueno, teniendo en la posición 3 un sustituyente. ¿Ya? Entonces, identificamos ya la cadena principal. Como segunda regla está entonces definir, al igual que en el caso de los alquenos, cuál de los dos extremos de la cadena sería el carbono número 1. Bueno, en el caso de los alquenos, el carbono 1 va a ser el carbono, el extremo de la cadena que esté más cerca del doble enlace. Es decir, se enumera la cadena de manera que el doble enlace tenga la numeración más baja. En este caso, si numeramos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, tendríamos el doble enlace en la posición 2. Y si numeramos al revés, nos quedaría 1, 2, 3, 4. El doble enlace nos quedaría en la posición 4, por lo que esta forma de numerar la cadena es la que es correcta. A ver, nos podemos encontrar en la situación en que el doble enlace se encuentre a la misma distancia de los dos extremos, como por ejemplo en este ejemplo que tenemos acá. Donde en este caso, enumerando de izquierda a derecha, nos queda el doble enlace en el carbono 3 y nombrando de derecha a izquierda también nos queda en el carbono 3. ¿Quién es el extremo? ¿Por qué extremo comenzamos a contar? Bueno, en este caso que tenemos una ramificación, la ramificación entonces va a tener la numeración más baja. Entonces, esta forma de contar de derecha a izquierda sería la correcta. La IUPAC de hace unos años recomienda que el conteo se haga de una forma diferente, pero tengan en cuenta que es una recomendación, no es nada absoluto ni es una regla, sino es una recomendación. Según la IUPAC recomienda encontrar en los alquenos la cadena más larga, aunque no contenga el doble enlace. Como por ejemplo, en este caso, donde ya habíamos contado de esta forma, conteniendo el doble enlace, teníamos una cadena con 6 átomos de carbono y una cadena que contenía el doble enlace con 7, pero hay una tercera cadena, se puede contar una tercera cadena que no contiene el doble enlace, que es una cadena de 8 átomos de carbono. Y según las recomendaciones de la IUPAC, esta cadena gana. ¿Cómo se nombraría? Entonces, se nombraría la cadena principal como un alcano y el doble enlace quedaría como sustituyente del carbono 4 de un alcano. Por tanto, esto sería un octano que en la posición 4 tiene una sustitución, como sustitución un doble enlace. La tercera regla consiste en escribir el nombre completo teniendo en cuenta la posición del doble enlace dentro de la cadena. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por ende, tendríamos un X, porque son 6, X, 2, porque es la posición eno. Es decir, tendríamos un X, 2 eno,
pero como tenemos un doble enlace, estamos en presencia de alquenos, hay que tener en cuenta la isomería E y Z, en este caso es el isómero E, y eso forma parte de la nomenclatura. Se coloca delante, entre paréntesis y con un guión, es decir, que el nombre de este alqueno es EX2-eno. Veamos qué pasa con este. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En 2 tenemos un metil, por tanto este sería 2-metil, EX1-eno. Donde al ser un carbono terminal, el doble enlace estar en un carbono terminal y tener dos hidrógenos, no podemos hablar de isomería E y Z, puesto que en este carbono no vamos a encontrar ninguno de los dos sustituyentes con prioridad porque los dos sustituyentes son iguales. ¿Ya? Entonces, existen alquenos donde se presenta más de un doble enlace. En ese caso usamos los sufijos de cantidad, los prefijos de cantidad di, tri, tetra, para nombrarlos. Por ejemplo, en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tenemos un ex, en el caso cuando tenemos más de uno, sería hexa 1,4 dieno. Ahora, teniendo en cuenta la isomería E y Z, en el caso del carbono 1 no hay isomería E y Z, pero en el caso del doble enlace de 4 sí hay isomería del tipo E, por tanto se coloca isomería E delante del doble enlace. ¿Ya? Entonces tendríamos que espera, no, me faltó el sustituyente. Acá sería, espera, en 2 tenemos un metil, se nos olvidó. Aquí sería 2-metil, 2-metil hexa 1,4 dieno. Y ahí tendríamos que sería el E2-metil hexa 1,4 dieno. Ahora, vamos a ver qué pasa en este. En este comenzamos contando por este extremo. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tenemos un hepta. En 4 tenemos un metil. Por tanto, el nombre sería 4-metil hepta 1,3,5 trieno. Y presentan isomería E y Z. El de la posición 1 no presenta isomería, pero el de la posición 3 y la de 5 sí. Ambos tienen isomería E y eso hay que especificarlo delante del nombre de la siguiente manera. Sería 3E, 5E, cierra paréntesis, guión. Entonces, este sería el nombre de esa molécula. Sería 3E, 5E, 4-metil hepta, 1,3,5 trieno. Teniendo en cuenta las nuevas recomendaciones de la IUPAC, donde la cadena más larga, aunque no contenga el doble enlace, sería la cadena principal y el doble enlace quedaría como sustituyente, es importante, súper importante tener en cuenta el nombre de los sustituyentes que son insaturados. En el caso del doble enlace con un átomo de carbono y el directamente unido con doble enlace a la cadena principal, ese sustituyente se conoce como metilén o metilidén. En el caso de tener dos átomos de carbono, donde uno de ellos está unido directamente por el doble enlace a la cadena, sería el etilén o el etilidén, y así sucesivamente el propilén, y así, en la medida en que vayamos alargando la cadena. Ahora, hay otra alternativa y es que el sustituyente tenga un doble enlace, pero que no está unido con él a la cadena principal, como en este caso,
y ahí tendríamos el etenil. A partir de los dos átomos de carbono, entonces sí habría que dar la posición del doble enlace, como por ejemplo, si acá tenemos la cadena principal, simple enlace a este carbono, con simple enlace a este, y en esta posición tenemos el doble enlace. Esto sería el 2-propenil o alil. En este caso, donde en el caso de los ciclos, sabemos que el ciclo es la cadena principal, entonces esto sería el metilén ciclohexano. En el segundo caso estaríamos en presencia del etilén ciclohexano. Le sigue el vinil ciclohexano o etenil ciclohexano. Y ya terminamos entonces con el 2-propenil ciclohexano. Si este doble enlace no estuviera en esa posición y estuviera en esta posición, por ejemplo, entonces sería el 1-propenil ciclohexano. ¿Ya? Ahora, veamos cómo nombrar a los alquenos cíclicos. Cuando tenemos un ciclo que presenta un solo doble enlace, sin otro doble enlace ni más sustituyentes, entonces no es necesario marcar la posición del doble enlace y en ese caso se nombraría como el cicloalcano correspondiente, pero con la terminación eno. En este caso tenemos un ciclo de 6 átomos de carbono con un doble enlace, así que tendríamos el ciclohexeno. No es necesario decir la posición del doble enlace. En el segundo caso, tenemos un ciclo con un doble enlace y dos sustituyentes. ¿Qué dice la IUPAC? Que cuando hay un doble enlace, dos sustituyentes, el doble enlace tiene que recibir los índices 1 y 2 y el primer punto de ramificación tendría que tener el valor más bajo posible. Vamos a enumerar en rojo y en azul, teniendo en cuenta en principio que el doble enlace tiene que ser 1 y 2. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4 y 5, 6 y 7. Y si enumeramos para el otro lado, sería 1 y 2 para que tenga 1 y 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, en este caso, a ver, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 y 5. En rojo, los sustituyentes estarían en las posiciones 4 y 5 y en azul estarían en 5 y 6. Por tanto, 4 y 5 gana y este alqueno se llamaría 4,5 dimetil ciclo X 1 eno. Ese sería el nombre. En el caso de este tenemos un dieno, 1, 2, 3, 4 y 5. Se podría haber numerado como 1, 2, 3, 4 y 5. Sería exactamente lo mismo. Y sería el ciclo X hexa 1,4 dieno. Ese sería el nombre. Entonces, vamos a borrar para nombrar el último. En el caso del último tenemos un ciclo que tiene dos dobles enlaces y siguiendo la regla de la IUPAC, el doble enlace tiene que tener la posición 1 y 2, los carbonos del doble enlace, pero aquí tenemos dos doble enlaces. ¿Cuál va a tener 1 y 2? Tendría 1, 2, 3, 4, 5 y 6, o podría ser 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Da lo mismo si este es el 1 o este es el 1. Lo que sí no se puede hacer es contar al revés. Esto no se puede hacer porque en este caso los doble enlaces tendrían unas posiciones, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces los doble enlaces, uno tendría la posición 1, 2, pero el otro no tendría la más baja posible. Entonces
ese conteo no es válido. Entonces, teniendo en cuenta lo que sí es válido, que sería los doble enlaces en la posición 1 y 4, tendríamos 1 y 3, 4, 5 y 6. Tendríamos que esta molécula se llamaría 6,6 dimetil ciclo. Vale, esta no quedó como una C. A ver, ciclo hexa 1,3 tiene. ¿Ya? Ese sería el nombre. Ahora, si tenemos un doble enlace, como en el caso de esta molécula, ¿quién es el carbono 1 y quién es el carbono 2 en el doble enlace? Pues hasta ahora nos han dicho que los dobles enlaces tienen que recibir los índices 1 y 2. Porque no sería lo mismo contar en el caso de esta molécula en un sentido que en otro. Bueno, en casos como este, donde tenemos dos carbonos en el doble enlace, el carbono más sustituido sería el carbono 1. Es decir, que el conteo válido para esta molécula sería el 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces tendríamos el 1,6 dimetil ciclohexeno, o según las nuevas recomendaciones de la UPAC sería el 1,6 dimetil ciclohex 1-eno. ¿Listo? Bueno, y hasta aquí es lo que tenemos para la nomenclatura de los cicloalquenos. Practiquen, inventen estructuras siempre y cuando respeten la tetravalencia del átomo de carbono y ejerciten en nombrar distintas posibilidades de nomenclatura para este tipo de compuestos. Chao.